Esta vez vamos a identificar cuántos ángulos podríamos sacar en estas rectas. Por ejemplo, tenemos aquí una recta que cruza de aquí hasta acá, desde el punto A hasta el punto B. Y tenemos una recta que lo cubre desde acá, C, D. Entonces, muy importante, aquí hay un punto donde se intersectan. En este punto donde se intersectan, comenzamos a formar ángulos. Digamos que el punto donde se intersectan se llama O. Entonces, tendríamos un ángulo. Vamos a identificar todos los ángulos que podamos encontrar aquí. Entonces, aquí encuentro el primer ángulo y sería BOD. BOD. Muy bien. Entonces, encuentro otro ángulo aquí, que sería el ángulo BOC. Y también encuentro otro ángulo aquí, que sería el ángulo COA. Pero también encuentro otro ángulo de este lado, que sería el ángulo AOD. Muy bien, pero fíjense bien, también encuentro este ángulo, el ángulo que comenzaría y se fuera hasta acá. El ángulo DOC. DOC. Y el ángulo COD. COD. Chequen muy bien. Podríamos decir que vale lo mismo, que es igual, pero recuerden que el orden de nuestras letras a veces interfiere mucho en nuestros aspectos, así que hay que tenerlo en cuenta. También podríamos tener el ángulo de DOA. El ángulo DOA. Por lo tanto, también podríamos tener el ángulo BOD. El ángulo COB. El ángulo AOC. Muy bien, espero si haya notado todos estos ángulos en esta figura. Cuando tenemos simplemente la intersección de dos rectas. Muy bien. Ahora, podríamos encontrar aún más dependiendo de dónde nos dirigimos, o sea, nuestros contrarios, y cómo van a cambiar la medida. Por ejemplo, les decía que el orden de las letras tenía mucho significado, y es cierto. Por ejemplo, hablemos de nuestro ángulo COA. COA. Fíjense la medida de este ángulo. ¿Cómo se va a comparar con la medida de AOC? Desde A, que empezamos aquí, A, O, hasta C. Realmente la medida es muy diferente. Por eso les digo que sí se toma en cuenta desde dónde comenzamos a medir nuestro ángulo. Muy bien. Ahora entonces les dejaré un ejercicio para que ustedes encuentren estos ángulos. Los identifiquemos con letras igual, ¿vale? Entonces voy a borrar todo esto y pondremos el que ustedes van a trabajar.
tenemos una recta que viene desde A a B. Otra recta que viene desde C hasta D. Y tenemos otra recta que viene desde E hasta F. Y entonces quiero que ustedes me nombren en un punto de intersección que se llama O. Quiero que ustedes me identifiquen los nombres de estos ángulos, de el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, A sería el ángulo BOD. Este ángulo. Y así sucesivamente con los otros 6. ¿Va que va? Eso es todo lo que van a encontrar. Vamos a identificar cuáles serían sus letras de cada ángulo por su número. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que el ángulo 1 es tal. El ángulo 2. Entonces, que se diviertan. Eso sería todo en este video.